¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Muy buenas noches, nos da mucho gusto que nos acompañen. Información útil que esperamos les resulte interesante rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Esta semana los 5 días los dedicamos a hacer una muy general radiografía sobre 5 de los 9 estados en los que va a haber elecciones el domingo 2 de junio del próximo año. Hoy nos toca en particular el estado de Guanajuato, un estado que, escuche usted, desde 1991 hasta la fecha, durante 32 años, ha habido en Guanajuato 8 gobernadores panistas, empezando, por supuesto, por Carlos Medina Plasencia, que fue el primero, pasando por algunos personajes como Vicente Fox, como Juan Carlos Romero Hicks, hasta llegar al actual mandatario Diego Sinúe Rodríguez Vallejo. Sin embargo, el desgaste de poder podría tener efectos negativos en el principal enclave y bastión del Partido Acción Nacional en la República Mexicana, agobiado este estado por la violencia y por el crimen organizado. Guanajuato es un estado fundamental, clave, es el estado más importante de los 5 que gobierna el Partido Acción Nacional y va a estar en juego el domingo 2 de junio del 2024 junto con el estado de Yucatán. Otro estado muy importante que ya lo vimos aquí, ya vimos su radiografía en los días pasados, donde decíamos que el gobierno de Yucatán ha sido un gobierno panista bastante exitoso. Sin embargo, en el caso del estado de Guanajuato hay muchas observaciones, particularmente sobre asuntos muy graves y muy delicados que tienen que ver con la seguridad pública. Hay un dato que despertó la inquietud en las filas albiazules el miércoles 24 de mayo del 2023, cuando el periódico El Universal publicó una encuesta realizada por la consultora Encol, que por primera vez en décadas puso al Partido Acción Nacional en riesgo de perder la gubernatura de Guanajuato. Esa encuesta de mayo le atribuía una preferencia de 43% a Morena, 37% al PAN y solo 10% al Partido Revolucionario Institucional. Además, la encuesta de Encol advertía que en Guanajuato la aprobación al presidente López Obrador en ese momento del mes de mayo, estamos hablando del 24 de mayo, la aprobación a López Obrador era en ese momento del 70%, mientras que el mandatario estatal panista tenía solamente, estamos hablando de Diego Sinúe Rodríguez Vallejo, en mayo tenía solamente el respaldo del 50% de sus gobernados. Esto de acuerdo con la encuesta de Encol. Encol es una consultora que le hace encuestas al periódico El Universal y también le hace encuestas al periódico El País y al grupo radiofónico W. ¿Qué más hay con respecto al asunto de Guanajuato? Bueno, pues en el estado de Guanajuato, como le decíamos, habrá elecciones el domingo 2 de junio del 2024. Guanajuato es uno de los 10 estados más grandes de la República. Es el estado más grande que gobierna el Partido Acción Nacional, porque Guanajuato tiene 6.166.934 habitantes y también tiene una de las listas nominales de electores más grandes de la República. El cierre de la lista nominal de electores al primer semestre del año, con fecha del 29 de junio del 2023, tenía 4.734.004 ciudadanos con credencial de elector. Es una de las más grandes del país. ¿Qué es lo que se va a elegir en Guanajuato? Bueno, en los comicios locales se va a votar por un gobernador, por 36 diputados locales, 22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional, y también se van a elegir 46 nuevos presidentes municipales. Pero de manera simultánea, se les llama elecciones concurrentes, son simultáneas, se van a realizar las elecciones federales del 2024 y en el estado de Guanajuato, además de las votaciones por cargos locales, también tendrán que votar por presidente de la República, por 15 diputados federales de mayoría relativa. Hay 15 distritos electorales en Guanajuato, de acuerdo con el volumen de población que tiene. También se votará en Guanajuato por 2 senadores de mayoría relativa y un senador de primera minoría. Haciendo una recapitulación para ver dónde estábamos y hacia dónde vamos,
rescatamos los datos de la elección del domingo 1 de julio del 2018, cuando Diego Sinué Rodríguez Vallejo llegó a la gubernatura. Esto lo vemos en la lámina número 3, donde observamos que Diego Sinué Rodríguez Vallejo, entonces postulado por la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano, que se llamó en su momento por Guanajuato al Frente, ganó con bastante comunidad, sumó el 49.68% de los votos, en tanto que quien quedó en segundo lugar, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, por el Partido del Trabajo y por Encuentro Social, obtuvo 24.37%. Si este nombre le suena, es razonable que así sea, porque Francisco Ricardo Sheffield Padilla es actualmente el encargado de la Procuraduría Federal del Consumidor, y cada semana sale en la mañanera dando un reporte de quiénes quieren los precios. Bueno, el tercer lugar en el 2018 lo ocupó Gerardo Sánchez García del Partido Revolucionario Institucional, con una votación muy pobre de solo 12.81%. Esto fue la elección del 18 que dio origen al gobierno actual de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, un panista que llegó con el respaldo del PRD y de Movimiento Ciudadano. Hay 7 delitos, como se lo hemos estado señalando en los últimos 5 días. Hay 7 delitos que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública considera básicos, porque son los que tienen mayor impacto en la gente. Son delitos del fuero común, es decir, delitos que deben atender los gobiernos estatales. Y en esta observación que hace el Secretariado Ejecutivo con respecto al número de delitos que se cometen por cada 100,000 habitantes, el balance para el estado de Guanajuato es el siguiente. En homicidios dolosos, en 2018 tenía 42.65 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes y cierra 2022 con 41.60 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Es decir, no hubo mucho movimiento en estos 5 años, más o menos se mantuvo el mismo promedio de 41.60 homicidios por cada 100,000 habitantes. En feminicidios tampoco hubo una variable muy profunda, porque en el 2018 la tasa de feminicidios por cada 100,000 habitantes era de 0.67 y en el 2022 cierra con 0.65. Baja muy poquito, no es significativa la oscilación. En el caso del secuestro sí hubo un incremento sensible de 0.7 a 0.14. También subió el delito de extorsión. Lo mismo sucedió en el caso de robo a casa habitación. Hubo una pequeña disminución del 67 al 60% en el robo de vehículos, de 67 a 60 en la tasa de robo de vehículos con respecto a cada 100,000 habitantes. Y también en el robo a transeúntes hubo un incremento de una tasa de 3.42 robos a transeúntes por cada 100,000 habitantes, para cerrar el 2022 con una tasa de 5.37. Es decir, de los 7 delitos esenciales de mayor impacto, delitos del fuero común, en el caso de Guanajuato, 4 tuvieron incrementos, 1 mejoró el registro, la tasa bajó de 67 a 60 y 2 permanecieron en estos últimos 5 años inalterables, en particular la medición que se hace con respecto al homicidio doloso y al feminicidio. Pero vamos a otros indicadores. El índice global de impunidad en México, es decir, el porcentaje de delitos que no se resuelven, que no se investigan y que no se sancionan. En el caso de Guanajuato la tasa es muy alta, de acuerdo con el registro que hace la Universidad de las Américas Puebla. Ellos establecen que el índice de impunidad en Guanajuato es del 59.97%, prácticamente igual que el índice promedio nacional de impunidad, que es de 60.08. Está, digamos, en el punto medio de la tabla el estado de Guanajuato, el estado de Guanajuato con respecto al índice global de impunidad. El pasado miércoles 2 de agosto del 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, pues afirmó que existe un grupo
que tiene el poder real en su estado. Y dijo textualmente lo siguiente: el gobernador es una buena persona. Ahora sí que él gobierna, pero no manda. Es una buena persona, pero ahí hay un grupo que es el que tiene el poder real en Guanajuato, dijo López Obrador el pasado 2 de agosto. Esa es una de las razones por las cuales no ha podido remover a un fiscal general que ya tiene 3 lustros en el cargo, pese a que la entidad es la que registra, escuche usted, el número más alto de homicidios dolosos en todo el país, y lo vamos a ver enseguida. Carlos Amarripa Aguirre es el fiscal general de Guanajuato. Es un personaje al que el presidente López Obrador ha relacionado con una organización clandestina de ultraderecha que se conoce con el nombre del Yunque. El Yunque se dicen ellos que son los soldados de Dios y que su propósito, su misión en la tierra es imponer el reino de Dios en la tierra a través de gobiernos de derecha que controlen estados y en algún momento aspirarían a ganar incluso la presidencia de la República. Bueno, pues López Obrador dice que Carlos Amarripa Aguirre pertenece a esta organización de ultraderecha conocida como el Yunque, que está vinculada muy estrechamente al Partido Acción Nacional. Este señor Amarripa Aguirre ha estado al frente de la Fiscalía los últimos 15 años, desde el año 2009 para acá. Pero tan solo en los últimos 12 años, el número de homicidios dolosos ha crecido en Guanajuato un 592%. Los homicidios dolosos se han incrementado en Guanajuato en un 592% en los últimos 12 años, pues de 615 asesinatos que se registraron en 2011, a 2 años de que este señor había tomado el cargo como fiscal, en 2022 la cifra de estos crímenes, escuche usted, llegó a 4,256. Y estos son datos muy concretos, muy bien documentados, que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es decir, la medición, la encuesta, la consulta más robusta que se puede hacer en el país la hace el INEGI, y en esta consulta registra los resultados desde 2011 para acá, y en los últimos 12 años el incremento de homicidios dolosos en Guanajuato ha sido del 592%. La siguiente tabla, que es la tabla número 8, nos ilustra lo que le acabamos de decir. Homicidios por entidad federativa según año de registro, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Guanajuato, y aquí aparece el caso de Guanajuato subrayado. Es el número 1 en el país por el número total de homicidios cometidos en los últimos años. Y le doy el dato. En 2018, de acuerdo con esta medición del INEGI, que es la más certera que puede haber, en 2018 se cometieron en Guanajuato 3,517 homicidios. Y en el 2022 se cometieron 4,256. No hay un solo estado de la República que se aproxime a la cifra de 4,256 homicidios que se cometieron en Guanajuato en el 2002. Si damos una miradita, vemos, por ejemplo, que el Estado de México tiene un registro de 3,226 homicidios. Otro estado que tiene también un número alto de homicidios, lo vemos en la lámina número 8, es Michoacán de Ocampo, que tiene un registro de 2,292 homicidios dolosos. Sin embargo, son muy pocos en comparación, son relativamente pocos en comparación con los 4,256 homicidios que el INEGI tiene documentados en el estado de Guanajuato. También si nos vamos por la tasa de homicidios que se cometen en relación con cada 100,000 habitantes, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, también el estado de Guanajuato aparece en el 4º lugar. Esto es en razón de la población y el número de homicidios. Guanajuato aparece en 4º lugar con una tasa de homicidios de 68 por cada 100,000 habitantes. Solamente es superado, por ejemplo, por el estado de Colima, que tiene una tasa de 113 homicidios. También le supera el estado de Zacatecas con una tasa de homicidios de 87 por cada 100,000 habitantes, y Baja California, que registra 70 homicidios por cada 100,000 habitantes. Este es el último registro del 2022. ¿Y qué más? Bueno, en la lámina número 12 vemos que, de acuerdo con la medición que hace Consulta Mitofsky,
el gobernador Diego Sinue Rodríguez de Guanajuato estaría ubicado en la posición número 10 entre los 32 gobernadores del país, con una aprobación del 54.2%. Luego, nos vamos a la encuesta de ENCOL a la que hacíamos referencia, la que publicó el Universal el 24 de mayo del 2023, y vea usted este dato en la gráfica número 13. Cuando le preguntan, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo de los siguientes funcionarios? Y le preguntan si aprueban a López Obrador, el 70% de los entrevistados en mayo en Guanajuato dijeron que apoyaban el trabajo de López Obrador, que lo aprobaban, pero solo el 50% dijo que aprobaba el trabajo del gobernador Diego Sinue Rodríguez. Es en la lámina 13 donde aparece este dato. Ahí lo ve usted, 70% aprueba a López Obrador y 50% aprueba al gobernador de Guanajuato. En la siguiente gráfica, la número 14, vemos un dato contrastante, porque de acuerdo con lo que registra Consulta Mitofsky, en el mes de junio del 2023, estamos hablando mayo, abril, mayo, junio, en el mes de junio, un mes después, Consulta Mitofsky mide que en Guanajuato el presidente solamente tiene un 49.4% de aprobación y el promedio mensual en junio en todo el país fue del 60.3%. Si nos vamos a la encuesta de ENCOL del 24 de mayo del 2023, nuevamente en la lámina 15, vemos un dato que inquietó a muchos panistas, porque este señor que se llama Ricardo Sheffield, que es el procurador, el procurador del consumidor en México, aparece aquí como en una confrontación, digamos, imaginaria, como candidato de Morena, con el 48% de votos de respaldo potencial contra el 40% de Livia Denise García, quien ponen a jugar como candidata del PAN, y ponen a Desiree Ángel Rocha como candidata de MC con apenas el 12%. Luego vemos la siguiente gráfica, elaborada por Massive Caller, una consultora de Monterrey, esta con fecha del 27 de julio del 2023, esta es más reciente, y de acuerdo con esta medición de Massive Caller, el PAN y la coalición que está en el gobierno en este momento, con PRI y PRD, tendría en julio, el 27 de julio, tendría el 48% de aprobación de votación potencial, contra el 32% de la coalición opositora de Morena. Y finalmente, rapidito para terminar y cerrar, ¿quiénes son algunos de los aspirantes a la gubernatura de Guanajuato? Seguramente usted conocerá a algunos. En el lado de la coalición oficial estarían personajes como Livia Denise García Muñoz Ledo, quien es la actual secretaria de Desarrollo Social y Humano del gobierno estatal. Estaría también Alejandra Gutiérrez Campos, actual presidenta municipal de León, Guanajuato. Ella es oriunda de San Juan de los Lagos, Jalisco, y en el trienio anterior de 2018 a 2021 fue diputada local en el Congreso de Guanajuato. También está en la lista de aspirantes de la coalición oficialista que encabezaría el PAN, José Luis Romero Hicks, quien fue director del Banco Nacional de Comercio Exterior en el gobierno de Vicente Fox, es un consultor financiero, hermano del exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, quien actualmente es diputado federal. Enfrente estarían los que ya usted conoce, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, el procurador federal del consumidor, que ya fue candidato hace 5 años, en el 2018, pero quiere repetir como candidato a la gubernatura. También está Ernesto Prieto Ortega, el titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Estaría también apuntada Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, senadora de la República, quien fue coordinadora de la campaña de López Obrador en Guanajuato en el 2018, y por Movimiento Ciudadano se menciona a Rodrigo González Zaragoza, coordinador de la Comisión Operativa Estatal del Partido Naranja en Guanajuato. Este es el panorama hasta el momento de Guanajuato, un estado que durante 32 años ha gobernado el PAN. El lunes por aquí nos veremos con la radiografía del estado de Puebla, otro de los estados donde va a haber elección de gobernador. Gracias por acompañarnos en Puntos y Comas. Descansen, por aquí nos vemos el lunes.